Mi amada Elena. El amor es una espada de doble filo. Aquello que amas con intensidad es lo mismo que puede provocarte el mayor de los sufrimientos. Amé y viví durante gran parte de mi vida, y lo hice sin ningún remordimiento. Pero el dolor que sentí al perder a mi amada Elena, no puedo compararlo con nada que haya vivido o sentido antes. Elena era mi esposa, y estuvimos casados por más de 15 años, hasta su trágico final el día 19 de marzo del año 2014. Su fallecimiento fue lo más abrupto e inesperado. A ella le gustaba mucho montar a caballo y practicaba equitación desde niña, por lo cual podría decirse que era muy buena haciéndolo. Ambos disfrutábamos mucho del aire libre y de estar en contacto con la naturaleza. Siempre tuve la certeza de que ella era mi alma gemela y que estuvimos destinados a estar juntos desde un principio. Teníamos muchas cosas en común, pero también muchas diferencias. Discutíamos a menudo y en muchas ocasiones llegamos a pelearnos, pero siempre terminábamos resolviendo las cosas y por ende fortaleciendo nuestra relación aún más. Nunca tuvimos hijos por una insuficiencia testicular que padezco desde hace tiempo, pero esto nos permitió vivir nuestra vida como quisimos. Aunque vivimos en la ciudad por un largo tiempo, a menudo nos retirábamos muy lejos para hacer las actividades que tanto nos gustaba hacer. Como dije antes, la preferida de Elena era la equitación y la mía es el tiro con arco. Por esto último, cuando juntamos una buena cantidad de dinero, decidimos usarlo para cumplir nuestro sueño de vivir entre la naturaleza y finalmente hacer nuestro propio hogar. Teníamos muchos planes para el futuro, incluso planeábamos viajar por todo el mundo en los siguientes años. Pero en un día normal y feliz como cualquier otro, sin nada en especial, yo me encontraba practicando mis tiros, cuando escuché al ayudante de Elena dar un grito atroz. Inmediatamente corrí para ver qué había sucedido, y fue muy grande mi sufrimiento al observar que mi esposa, mi amada Elena, yacía inerte sobre el suelo. Al parecer el caballo se había alterado inesperadamente mientras ella intentaba subir a él, y al agitarse bruscamente, provocó que Elena cayera de cabeza desnucándose en el acto. Todo ocurrió tan rápido y de forma tan inesperada que nadie pudo prever tal tragedia. Incluso para la propia Elena debió ser muy rápido e indoloro. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Mi agonía e impotencia al verla fueron emociones tan fuertes que repercutieron intensamente en mi salud física y mental de los días y meses consecuentes. No podía creer aún que mi amada Elena hubiera fallecido en tales circunstancias, sin ningún aviso o explicación lógica. No podía creer que Dios me lo hubiera quitado de esa forma, cuando teníamos tantos planes para el futuro. Decidí que la velaríamos y enterraríamos ahí en la naturaleza, pues aún creo que eso es lo que ella hubiese querido. Tanto mis papás como los suyos asistieron al funeral junto con algunos amigos. Todos intentaban convencerme de que me fuera con alguno de ellos mientras me recuperaba, pero un sentimiento como ese jamás se cura, solo sana un poco, pero la cicatriz sigue latente. Rechacé cada una de las propuestas y fui muy claro cuando les dije que quería estar solo por lo menos un tiempo, y para ello me quedaría ahí, en el campo completamente aislado. Quería sentirla en la naturaleza, que ciertamente era lo más cercano a ella para mí. Sin embargo, fueron meses que se sintieron como años largos y solitarios. Todo carecía de sentido o belleza ahora que mi querida Elena no estaba. Todo parecía opaco, sin vida. Estaba sufriendo como jamás lo había hecho en mi vida y no encontraba consuelo por ningún lado. Ideas siniestras rondaban por mi cabeza. Cada vez más la idea de abandonar este mundo para ir a reencontrarme con ella en el más allá era muy atractiva. Llegué al punto de que no podía comer nada sin vomitarlo. Por alguna razón mi cuerpo estaba tan afligido que no aceptaba ya la comida, y fue en este punto de quiebre que las cosas extrañas empezaron a suceder.
La pequeña cabaña o choza donde yo vivía tenía solo 2 ventanas, una en el cuarto principal y otra por la parte trasera, de modo que podías ver desde afuera al otro lado de la casa por medio de ambas ventanas. En una ocasión, mientras regresaba de juntar un poco de leña, me quedé observando la ventana que daba al cuarto principal y me percaté de una silueta que podía jurar se trataba de Elena, que me observaba desde adentro. Inmediatamente corrí hacia donde se encontraba, buscándola con una desesperación que jamás había experimentado. Pero no había nadie adentro de la casa, y simplemente pensé que quizás estaba alucinando por la falta de comida y sueño. Aquella desilusión me inundó hasta el punto de hacerme llorar desconsolado nuevamente. No pude dejar de llorar durante casi toda la noche. Cuando dieron las 4 de la mañana, escuché de pronto la voz de Elena que provenía de afuera de mi cuarto. Nuevamente pensé que solo era mi imaginación y mi mente, así que no le tomé mucha importancia. Sin embargo, la voz volvió a resonar, y esta vez fue tan clara que supe que no la estaba imaginando. Me paré y prendí una vela para ver en la oscuridad, y aunque sabía la respuesta, seguía teniendo esperanzas de que estuviera viva. Recorrí toda la casa sin poder ver ni escuchar nada, pero cuando me había rendido y me dirigía de nuevo a la cama, observé como un plato de comida que había dejado sobre la mesa salía desprendido por los aires, casi golpeándome en la cabeza. Fue tan brusco que me era innegable pensar que fue el viento quien lo provocó. Me quedé petrificado por lo que acababa de pasar e intentaba procesar lo ocurrido. Unos cuantos días más tarde, estaba recolectando hongos en el bosque, pues me ayudaban a calmar mi mente. De pronto escuché algo que se movía entre las hierbas, y después de ello el sonido de algo azotándose en las hojas secas. Corrí hacia donde escuché el ruido, y entonces noté que había un libro tirado en el suelo. Lo reconocía pues mucho tiempo atrás, Elena lo había leído y me comentó que se había convertido en su libro favorito, y que quería que yo lo leyera. Lo tuve por mucho tiempo en mi estantería, pero jamás lo leí. Estaba seguro de que el libro era el que me había regalado Elena, pues en la contraportada había una dedicatoria dirigida a mí con su letra. No sabía cómo aquel libro había llegado hasta ahí. Este libro se llama Conversaciones con Dios, y fue entonces que comprendí que todo aquello no fue mera coincidencia. Era una señal del espíritu de Elena. Me propuse leer aquel libro, pues según tenía entendido, esa era la voluntad de ella. El libro fue verdaderamente revelador e inesperado. Mientras más leía, más sentía que el autor escribía para mí, y comprendí con ello qué era lo que Elena quería decirme. El libro habla mucho sobre el amor propio y el poder que tenemos sobre nosotros mismos, el poder de cambiar nuestra perspectiva y controlar lo que hay a nuestro alrededor. Curiosamente me encontré con algunas frases que venían marcadas en rojo por todo el libro, y ciertamente no recordaba que las tuviera antes. Entre ellas estaban muchas que daban un mensaje muy claro. Elena estaba cuidándome y quería que no descuidara mi vida por su ausencia. Estaba molesta por mi falta de amor propio después de su deceso, y quería que cumpliera las metas que ya habíamos estipulado antes de su partida. Unas cuantas semanas después estaba trabajando para recuperarme, e hice lo posible para no deprimirme por su ausencia. Trabajé en la cabaña para hacerla un poco más grande, tal cual había estipulado con Elena, y planeé un par de viajes hacia lugares que Elena quería conocer. Un día anterior a mi primer viaje, estaba acostado a punto de dormir, cuando nuevamente escuché como en un susurro mi nombre. Era la voz de Elena. Nuevamente prendí una vela y me dirigí a la sala para buscarla, pero no había nada ahí. Me quedé un par de minutos inmóvil tratando de identificar algo, pero no escuché nada más. Entonces me percaté de algo que en primera instancia me heló la piel y el corazón. En el reflejo de la ventana que daba hacia afuera, estaba claramente la silueta de Elena, que podría reconocer donde fuese. Me armé de valor y me acerqué a la ventana. Al ver su silueta tan clara como el agua,
No pude evitar soltar unas cuantas lágrimas. Levanté el brazo y tocando la ventana dije: Mi queridísima Elena, tu belleza es inigualable, incluso ahora. Muchas gracias por todo, Elena. No te preocupes por mí. Estaré bien y viviré mi vida en honor a ti. Ya puedes descansar en paz. Lamento mucho haberte preocupado y no sabes lo mucho que te extraño aún. Veré cada lugar y viviré cada experiencia como si estuvieras tú a mi lado. Y anhelaré el día en que nos volvamos a encontrar, mi dulce Elena. Acto seguido a esto, la silueta empezó a diluirse lentamente con la oscuridad. Me sentía muy agobiado, pero a la vez muy feliz, pues sabía que mi amada Elena estaba en un lugar mejor y que algún día nos encontraríamos otra vez. Viajé por mucho tiempo a distintos países del mundo, y en cada uno de esos viajes la recordaba a ella e imaginaba que estaba conmigo. El viejo del camino. Soy músico de profesión y llevo más de 15 años ejerciendo. Soy cantante en un grupo versátil que se dedica a tocar en todo tipo de eventos, desde 15 años, bodas, banquetes, graduaciones y más. Es un trabajo más duro de lo que muchos suponen, pues la mayoría de los eventos para los que nos contratan suelen ser en lugares lejanos a la ciudad. Siempre llevaba mucha preocupación, pues un tiempo atrás tuve un aparatoso percance provocado por un neumático que se encontraba a medio camino. Después de ello supe el valor de la vida y desde entonces soy bastante precavido. Prefiero ir lento pero seguro, y a algunos de mis compañeros músicos no les gusta mucho esto, pero al ser yo el dueño de la camioneta no tienen muchas opciones. La vida de un músico es muy ajetreada y rara vez tienes espacio para ti mismo. La mayoría de los músicos suelen tener un segundo trabajo, pues muchas veces este no deja lo suficiente para mantener una familia. En mi caso soy profesor de teatro en 2 universidades por la mañana y músico por la noche. También por ello estoy acostumbrado a desvelarme casi a diario. Así ha sido mi vida durante los últimos 15 años y no me quejo, pues hago lo que me gusta y puedo mantener a mi familia con ello. Lo acontecido me sucedió durante uno de estos viajes, camino a un evento especialmente lejano e inhóspito, en una hacienda muy antigua cercana a San Juan del Río, Querétaro. Cuando digo cercana me refiero a unos 120 kilómetros aproximadamente, por lo que no había mucha luz en la carretera y el asfalto tenía muchos baches. Por ello fue que conduje lo más lento y cuidadosamente posible. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y me faltaba no más de 1/3 del camino. A los lados se extendía un interminable campo de maíz y en la lejanía podían verse casas aisladas en la cima de los montes. Era la única señal de civilización en aquellos lugares. A pesar de haber hecho cientos de viajes como ese, sentí algo muy extraño en ese trayecto. Tenía la sensación de que alguien me observaba desde la maleza. La luna menguante iluminaba tenuemente mi camino, y por rato las nubes tapaban su luz, provocando un espectáculo de sombras móviles en todo el camino. Adjudiqué mi mala sensación a este efecto de luces y no le tomé demasiada importancia. En cierto momento del camino logré ver una casa hecha de paja y madera que se encontraba aledaña al camino y que tenía un símbolo muy extraño en su escaparate. Sentí nuevamente que alguien me observaba desde las ventanas, pero la falta de luz no me permitió ver más. Cuando pasaron aproximadamente 3 minutos de cruzar este lugar, escuché un estallido que provenía de la parte trasera de la camioneta. Al sentir cómo ésta se estremecía entendí lo que pasaba. Una de las llantas traseras se había reventado con algún vidrio que se encontraba en el camino. Maldije por lo bajo y orillé la camioneta para bajarme y revisarla. No tenía conmigo una linterna propiamente dicha, pero podía usar mi celular como método para ver en la oscuridad.
Por suerte traía un neumático de emergencia en la parte trasera y la herramienta para cambiarlo. Sin embargo, esto sería una tarea ardua y laboriosa por la dificultad de la luz. No podía sostener mi celular al mismo tiempo que la cambiaba y eso era especialmente difícil. No tenía tiempo que perder, así que me encomendé a la tarea. No obstante, un sentido de alarma se prendió en mí de pronto, como si de clarividencia se tratara. Sentí que en cualquier momento algo saltaría sobre mí. Intenté calmar mis nervios y tomé con fuerza la herramienta para usarla en caso de que alguna amenaza se me acercara. Estuve un par de segundos tratando de divisar algo entre la niebla que se había acumulado, pero no vi ni escuché nada extraño. Seguí con mi tarea y estaba a punto de terminar, cuando de pronto una mano helada me tocó el hombro. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo e inmediatamente tuve el impulso de gritar, pero la voz se me quedó atorada en la garganta. Entonces fue que me giré para ver a mi agresor, y me llevé un gran alivio al ver que solo se trataba de un anciano. Al ver mi reacción se quedó callado, pero yo lo tranquilicé diciendo que me había asustado y por eso me había comportado de esa manera. El señor se disculpó cordialmente por haberme asustado y dijo que me había visto y había ido a mi encuentro para preguntarme si necesitaba ayuda. Le agradecí su amabilidad y le conté cómo se me había tronado la llanta. Él reaccionó de una forma muy extraña, pues en cuanto terminé de contarle, se echó a reír a carcajadas, como si le hubiera contado un chiste muy gracioso. En apariencia el señor daba buena vibra, pero sentí algo muy extraño en él y no sabía determinar qué era. Me sentí bastante incómodo por su desafortunada y abrupta risa, pero por educación traté de reír también. El señor me ayudó a alumbrar con una linterna que él llevaba y pude terminar de cambiar la llanta mucho más rápidamente. Le agradecí por su amabilidad al señor y entonces la curiosidad me llegó. ¿De dónde había salido aquel señor si lo único cercano era la vieja casa de paja que había visto antes? Lo cuestioné sobre esto, pero él se echaba a reír con cada oración que terminaba. Y en este punto las cosas empezaron a volver turbias y tenebrosas, pues el viejo no dejaba de reír de manera exaltada, y esto me daba muy mala espina ahora. Sentía una sensación de inminente peligro. Finalmente terminó de reír y me dijo que vivía en la casa que recién había visto, y que acostumbraba a salir a caminar a diario en la madrugada. Esto último lo dijo con cierto tono de burla o ironía. No tenía sentido que una persona de su edad decidiera dar paseos nocturnos a esas horas de la madrugada. Sentía una tensión descontrolada y no pude más que tartamudear. Le pregunté ahora si vivía solo y contestó de una manera extraña. Él dijo: "No vivo solo, pero sí en carne y hueso". Seguido de esto volvió a carcajearse y esta vez con un poco de tos. Entonces él me invitó a pasar a su casa para tomar un café, pero yo le recalqué que tenía poco tiempo para llegar al inmenso jardín, donde se llevaría a cabo el evento. Esta vez el viejo no rió y en cambio su semblante cambió, a uno mucho más serio e incluso amenazante. Insistió una vez más en que lo acompañara a su casa por una taza de café, y por mi educación no pude contradecirle más. Iba caminando con él en trayecto de llegar a su casa, y en ese momento la adrenalina me inundó. No sabía el por qué, pero algo me decía que corriera. Para mi suerte me marcó el dueño del grupo musical para decirme que estaban todos ahí, y necesitaban cuanto antes mi presencia allá. Me sentí aliviado de que me dieran una excusa para sacarme de eso, así que colgué y me giré para decirle al viejo que ya no podría tomar el café. Sin embargo, me llevé un susto al notar que ya no se encontraba en ningún lugar visible. Me puse muy nervioso, pues nuevamente sentí que me observaba desde las ventanas. Le grité que muchas gracias por su ayuda, y me fui a la camioneta tan rápido como pude. Conduje al lugar acordado y ahí me pude tranquilizar después de un rato. Cuando acabó el evento pregunté a mis compañeros que si habían visto la casa hecha de paja, y todos respondieron que se habían sentido abrumados cuando pasaron frente a ella, y a algunos otros les había parecido ver a alguien parado en la ventana,
observándolos. Yo les conté mi experiencia y todos nos sorprendimos al ver que nuestras historias coincidían mucho. Realmente no sé qué hubiera pasado si hubiera entrado a la casa, y no quiero ni imaginarlo. Fue una experiencia que me asustó por mucho tiempo, y aún en fechas actuales recuerdo la cara de aquel viejo, y veo ahora que desde un principio tenía un rostro siniestro. Por suerte nunca más tuvimos que pasar por ahí, y no tuve otra experiencia similar en el futuro. Malévola ambición. ¿Tú qué darías a cambio de fortuna y riqueza? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Si tuvieras la oportunidad de conseguir todo lo que siempre has querido con solo una acción, ¿lo harías? En este momento que entra la moralidad de cada uno, y cada uno sabe qué tanto daría por conseguir lo que ha deseado. Sin embargo, no puedo imaginar lo zafado loco que debe estar alguien para prescindir de un ser querido, sobre todo a expensas de lo ocurrido. Ejerzo desde hace 10 años como policía municipal en el municipio de Landa de Matamoros, en la Sierra Gorda de Querétaro. Y déjenme decirles que he visto de todo un poco. Me ha tocado ver cosas verdaderamente extrañas, y algunas otras sin explicación alguna. Sin embargo, lo que vengo a contarles el día de hoy es muy reciente, y logró, a pesar de todos mis años en la policía, dejarme completamente boquiabierta. De hecho, se puede decir que lo que contaré sigue siendo un caso en proceso, ya que hasta la fecha actual aún no se logra determinar qué fue lo que ocurrió aquí, y por desgracia yo soy de las policías asignadas a este caso. Para relatar esta historia tengo que contarles un poco de contexto. Todo se remonta a las épocas de la Revolución y lo que trajo esta guerra al pueblo de Landa de Matamoros. En aquel entonces los insurgentes habían usado los pueblos de Landa como escondite o base para sus operaciones, y a su vez habían usado las cuevas y montes como un refugio para sus tesoros y armas. Posteriormente a esto llegó la Guerra Cristera, y Landa sirvió nuevamente en los conflictos que se llevaron a cabo. Cuando acabó la guerra, muchos de los generales que antes habían tomado Landa como un refugio habían fallecido o habían huido sin llevarse sus pertenencias. Por lo tanto, se cuenta que muchos de los tesoros y armamento que alguna vez escondieron seguían ahí guardados entre los lugares más inhóspitos de la sierra. Con todo esto en mente, puedo ahora sí relatar lo sucedido hace no más de un mes. Fue el momento en el que me asignaron a un caso de desaparición, esto en la comunidad de Maxacinta en Landa de Matamoros. Esta comunidad es relativamente pequeña, pues consta de una población aproximada de 100 habitantes, y por lo mismo es muy extraño escuchar de desaparecidos en aquella zona. No obstante, cuando llegamos al lugar de los hechos, nos dimos cuenta de que el desaparecido era un señor de edad muy avanzada. Este hombre había desaparecido misteriosamente en el bosque. Algunos habitantes cercanos a la persona desaparecida nos contaron una historia muy difícil de creer en cuanto a su desaparición. Al parecer todo comenzó con las constantes búsquedas de dicho señor junto con su hijo por encontrar alguno de los tesoros ancestrales antes mencionados, de la época de la Revolución. Ambos, tanto el padre como el hijo, estaban obsesionados con estos tesoros y sabían de muy buena fe que el bosque a su alrededor posiblemente contendría algunos de estos tesoros aún ocultos. Cuentan los pueblerinos que su dicha fue aún mayor cuando encontraron indicios claros de que esto era verdad, pues lograron encontrar en varias ocasiones centenarios y otros objetos que databan de dicha época. Después de ello estaban seguros de que había mucho más de lo que se veía a simple vista en aquel lugar. Además, eran los únicos con la suficiente valentía para encaminarse tan profundamente en el bosque, ya que los demás pueblerinos consideraban un peligro latente ir muy lejos debido a las grandes cuevas que se veía con regularidad una vez entrando. Muchos atestiguaban haber escuchado o visto cosas adentro de estas cuevas, y gracias a ello, la mayoría de los pueblerinos prefieren aún evitarlo. No obstante, el señor junto con su hijo no tenía miedo de las supersticiones
a las que todos los demás temían, y pasaban casi todo el día dentro del bosque, buscando los tesoros ocultos dentro de las cuevas. Un día de estos, todos vieron cómo el hijo regresaba del bosque cargando un enorme tesoro a sus espaldas, el mayor que se había visto en estos días. Sin embargo, el hijo venía sin el padre, y cuando los demás preguntaron por su paradero, este se limitó a contestar que se había perdido adentro, y no lo había podido encontrar ya. Muchos que conocen bien al muchacho describieron cómo este no parecía afligido ni preocupado por la desaparición de su papá. Estaba más que conforme con el tesoro que había encontrado, y parecía más concentrado en qué haría con su fortuna ahora. De igual manera, algunos pueblerinos que eran muy cercanos al señor organizaron una búsqueda para intentar encontrarlo, pero no tuvieron éxito en más de una semana. Dicho sea de paso, su hijo no los acompañó ni una sola vez, a pesar de los ruegos de sus amigos. Al hijo se le interrogó incansablemente sobre dónde había visto a su padre por última vez, pero él solo respondía muy sarcásticamente que no recordaba. Fue entonces que los pueblerinos decidieron poner el caso en manos de la policía, y fui yo junto con otros quienes fuimos los elegidos para seguir el caso. Una vez que mi compañero y yo llegamos al pueblo de Maxacintla y escuchamos la historia completa, no tuvimos más remedio que ir a buscar al último lugar conocido donde se le había visto, y esto era dentro del bosque subiendo un cerro muy alto. Algunos pueblerinos nos encomendaron a un par de chamanes de la región que supuestamente podrían ayudarnos a determinar la ubicación del señor. Ya había pasado una semana de la desaparición y no había rastro de él. Sin embargo, los chamanes seguían insistiendo en que él estaba ahí, en alguna parte de ese vasto bosque. Ya estando en nuestra búsqueda, encontramos bastantes bocas de cuevas enormes. No obstante, en ninguna de ellas era viable que se encontrara aquel señor, ya que la mayoría de estas tenían pendientes bastante inclinadas, por las que un hombre de edad avanzada no podría bajar jamás. Incluso para nosotros hubiera resultado casi imposible. Aún así seguimos buscando por otro par de días, tratando de no repetir los lugares donde ya habíamos estado. En el tercer día de búsqueda continua, la niebla bajó e inundó todo dejándonos a ciegas. Este día en particular resultó mucho más complicado seguir la búsqueda, pero no podíamos rendirnos, aunque no teníamos demasiadas esperanzas para este punto. Estábamos subiendo por un cerro especialmente empinado, y justo cuando llegamos a la cima, donde la niebla no te dejaba ver a más de 5 metros delante de ti, empezamos uno a uno a notar algo. Se trataba de un olor hórrido y putrefacto que parecía venir de algún lugar cercano. Mi compañero y yo nos adelantamos tratando de identificar de dónde venía aquel desagradable olor, y nos fuimos guiando por medio de este para encontrar su centro. Sin embargo, algo muy extraño sucedió. Mientras más sentíamos que avanzábamos hacia el origen de este olor, más se disipaba el mismo. Era como si de un momento a otro, este se moviera rápidamente a otro lugar. No veíamos nada, y por más que caminábamos buscando, más difícil era para nosotros. Entonces los chamanes que nos acompañaban nos dijeron algo verdaderamente terrorífico, pero que explicaría muy bien lo que ahí sucedía. Ellos mencionaron que el viejo estaba en posesión del mismo innombrable y que éste estaba jugando con nosotros. Al parecer había muchas historias que afirmaban que el mismo maligno recorría esas tierras con propósitos desconocidos aún. Y de todo esto fue que salió la deducción unánime entre la policía, los chamanes y los demás pueblerinos. Todos estábamos de acuerdo en que la ambición había sido la culpable de todo. Tenía sentido adivinar por qué justo en esa ocasión el hijo había regresado con un botín digno de reyes, a pesar de las muchas otras incursiones anteriores donde no habían podido hallar casi nada. Para todos ahí fue más que obvio saber que el hijo había hecho alguna clase de trato con el mismísimo innombrable para obtener las riquezas que siempre soñó, a cambio del alma de un viejo. Al saber esto último no podía sentir más que lástima. ¿A qué punto debe llegar uno para poner el dinero por encima de los seres queridos?
Esto sigue siendo solo una teoría, aunque ya creída por muchos. El caso sigue en estos momentos en proceso. Algunos compañeros y yo seguimos buscando con esperanzas a que podamos encontrar al Señor nuevamente. Pero sin lugar a duda, esto ha sido algo que me ha dejado pensando mucho en días recientes. Y no puedo ni imaginar cómo se llegó a esto, pero espero de todo corazón poderlo encontrar y que Él aún esté bien.